Vamos entonces a nuestro primer bloque de la tarde enfocado con todo lo que tiene que ver la salud y la clínica Bio Bio. Nos acompaña en esta oportunidad el doctor Alex Stockings, cardiocirujano de la clínica. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido al programa, qué placer tenerlo junto a nosotros esta tarde de Estilo y Vida. Gracias. ¿Qué tema interesante vamos a poder, cierto, desarrollar? Bueno, yo soy cirujano cardíaco y trabajo en clínica Bio Bio y estamos aquí para hablar un poco de presentar al público lo que es la cirugía cardíaca, qué es lo que debe esperar de ella, cuáles son los pasos, por cuándo se opera la gente, cuándo no se opera la gente, y que realmente la gente le da un poco de miedo a esto de la cirugía cardíaca, que cree que esto es muchas veces la gente cree que es un gran evento que es casi terminal, y una de las cosas que quiero es desmitificar eso. Vamos a ver entonces primeramente una nota a modo de introducción para luego entonces conversar sobre estas cirugías y así podamos aclarar ciertas dudas. Recordar que podemos hacer algunas consultas vía Twitter o el Facebook del programa para así, cierto, poder responder a ciertas incógnitas que puedan ustedes tener en casa. Vamos a ver la nota de la clínica. La principal causa de muerte tanto en Chile como en el mundo son las enfermedades cardiovasculares. El actual estilo de vida ha provocado un aumento de los factores de riesgo para contraer estas enfermedades, como el sedentarismo, estrés, mala alimentación, entre otras. Por esta razón, es importante tener conciencia de cómo prevenir algunas enfermedades de este tipo. Expertos recomiendan mantener una dieta en base a frutas y verduras, realizar actividad física regularmente, evitar el consumo de tabaco, azúcares y sal. Todas estas acciones reducirán en gran medida el riesgo de sufrir algún tipo de enfermedad cardiovascular, puesto que la prevención es fundamental a la hora de cuidar nuestro corazón. Para conocer más sobre este tema, un cardiocirujano de Clínica Bio Bio nos acompaña hoy en el estudio de Estilo y Vida. ¿Cuáles son, doctor, las enfermedades cardiovasculares más comunes que podemos ver, por ejemplo, en nuestra región o en nuestro país? La enfermedad cardiovascular en estricto rigor más frecuente es la hipertensión arterial. Es una enfermedad que afecta alrededor del 20% de la población, cuando es de forma esencial, es decir, a medida que la población envejece, va presentando más esta enfermedad. ¿Cuáles son los principales síntomas o causas? No, la causa es esencial, es decir, es inherente a que la gente vaya envejeciendo. Normalmente lo que sucede es que las arterias se hacen más rígidas, ¿ya? Y en ese sentido tienen menos capacidad de poder tolerar la sangre que entra al corazón y por lo tanto lo que hace es que aumenta la presión. Pero la enfermedad que es más mortal y que lo que termina haciendo es que mata al paciente es la enfermedad coronaria. La enfermedad coronaria es aquella enfermedad por la cual en las arterias que le llevan sangre al músculo miocárdico, al corazón, se empieza a depositar en su interior placas de colesterol. Y estas placas de colesterol impiden que pase la cantidad de sangre adecuada al músculo. Y eso inicialmente el paciente lo presenta con dolor. Eso se llama angina. Normalmente cuando el paciente camina o hace ejercicio, el paciente presenta dolor y debe parar un rato, debe detenerse y se le pasa el dolor. Cuando esto avanza, el paciente puede hacer un infarto. Un infarto significa que una arteria se ocluye completamente y deja de pasar sangre hacia el músculo y ese músculo entra en una situación que se llama de isquemia, es decir, no le llega sangre. Y ese músculo puede quedar o hibernado, atontado o puede morirse, de cualquiera de los dos escenarios. Esa es la enfermedad que más mata y la que todo lo que se presenta aquí tiende a prevenir. ¿Hay alguna edad, por ejemplo, específica o alguna actividad que realicemos de forma negativa que nos pueda ayudar a acercarnos a estos problemas? La enfermedad está relacionada con la edad, pero eso no significa que pacientes jóvenes no la presenten. La presentan también pacientes jóvenes. Pero lo que es más importante son los factores modificables que sí la previenen, con el cual nuestro modo de vida la puede hacer de que la probabilidad de que se presente la enfermedad sea menor. Y esas son bien conocidas, el público las conoce. Lo que pasa es que tendemos a tratar de olvidarnos porque... Entonces, ¿cuáles son? Cuidar la presión alta. O sea, si la gente es hipertensa, que se tome las pastillas, que coma sin sal. La diabetes, que si la gente es diabética, que efectivamente cumpla con su régimen y se tome sus pastillas. El colesterol alto, ¿ya? Una vez más, el régimen, pastillas. El fumar. ¿Ya? El fumar es un factor que está relacionado con la enfermedad coronaria y todo el mundo lo sabe y la gente sigue fumando.
el no hacer ejercicio. La vida sedentaria, el alcohol. El alcohol. La comida chatarra. La comida chatarra va por el mal régimen. Claro. Por lo tanto, esos son los factores modificables que uno puede hacer que la probabilidad de que aparezca la enfermedad sea menor. No es cero, nunca es cero. Ni para la persona más sana, porque hay un factor no modificable que es la parte genética. Lo que traigamos a nuestros padres, no hay nada que cambiar ahí. Por eso es que hay pacientes que sin tener ningún factor de riesgo producen la enfermedad, pero son los menos frecuentes. Ahora, ¿cuándo, por ejemplo, una enfermedad cardiovascular requeriría cirugía y cuándo quizás no? En la mayoría de los casos no requiere cirugía. En la mayoría de los casos, el tratamiento de la enfermedad coronaria es médico. Y tratamiento médico significa que el paciente toma pastillas o cambia su estilo de vida para evitar que la enfermedad siga avanzando. La gran mayoría de los pacientes quedan en esa etapa. Un segundo grupo de pacientes pasa una etapa en la cual el mejor tratamiento ya no es con pastillas, sino que es con stents. Stents es unas mallas que se insertan en las arterias coronarias por dentro y se expanden. Y lo que hacen entonces es restituir el lumen por el cual llegaba poca sangre, ahora llega toda la sangre que necesita. Para cierto tipo de enfermedad coronaria, por ejemplo, cuando afecta a las 3 arterias principales del corazón, o cuando el tratamiento con mallas, con estos stents, no es viable, es cuando entra la cirugía cardíaca. Es para la menor cantidad de pacientes. También sería súper importante mostrarle o contarle a la gente cuáles son los tipos y los variados estilos, ¿cierto?, de cirugía que pueden existir. La cirugía más frecuente, la cirugía cardíaca más frecuente es la cirugía de bypass, que es para lo que estamos hablando recién, la enfermedad coronaria. En esta enfermedad, como te había explicado, hay placas por dentro que se depositan por dentro de las arterias que evitan que pase toda la cantidad de sangre que necesita pasar. Si no podemos tratarlo de otra forma, como te dije recién, ya sea con pastillas o con mallas, entramos nosotros y lo que se hace ahí entonces es cirugía de bypass. Y lo que hace la cirugía de bypass es que usamos arterias que tenemos por dentro de nuestro esternón o venas que tenemos en las piernas y construimos bypasses. Lo mismo que el bypass de Chillán, lo mismo que el bypass de Los Ángeles, un bypass carretero. Esa es la típica cirugía de bypass, entonces. Esa que tú has escuchado, la que hemos escuchado. La que la gente escucha, la cirugía de bypass, esa es la cirugía de bypass. Entonces lo que hacemos es que construimos un camino nuevo para que la sangre llegue al músculo cardíaco que lo necesita. Esa es la cirugía más frecuente que se hace en Clínica Bio Bio, que se hace en el Hospital Regional, que se hace en cualquier parte del mundo. La segunda cirugía más frecuente es la cirugía de las válvulas. Básicamente el corazón tiene 4 válvulas, pero las más importantes son las del lado izquierdo. ¿Qué tipo de válvulas tenemos en el corazón? Tenemos la válvula mitral y la válvula aórtica. Ambas válvulas se pueden echar a perder de 2 formas. Una es que se cierren y evitan que la sangre pase hacia adelante, o que se hagan insuficientes, es decir, que dejan que la sangre avance, pero además dejan que se devuelva. En algunas circunstancias es necesario operar estas válvulas. Y normalmente la operación consiste en cambiar esta válvula. Y tu pregunta va al hecho de con qué tipo de válvulas podemos cambiar la válvula mala. Un paciente tiene una válvula que tenemos que cambiar, sacársela y poner una válvula nueva, tenemos básicamente 2 alternativas para cambiarse. Una es una válvula biológica, que es hecha de una válvula normalmente de un tejido de chanchito o de una vaca, o una válvula mecánica, que es una válvula que está hecha de un componente que se llama carbón pirrolítico. Ambas tienen ventajas y desventajas y que son cosas que el médico normalmente va a tratar con su paciente. Ahora, ¿cuánto tiempo de hospitalización necesitaremos los pacientes para poder, ¿cierto?, ir evolucionando de mejor manera? Normalmente el tiempo de hospitalización de una cirugía que anda sin problemas alrededor de 6 días. Es un paciente que se opera un día lunes, normalmente está 2 días en la UCI y se va de alta por ahí por sábado, domingo, lunes de esa misma semana. ¿Qué preparaciones deben tener los pacientes antes y posterior a la cirugía? Antes muy poca. La verdad es que no tiene ninguna cosa extraordinaria. En el postoperatorio, al contrario de otras cirugías, lo que nosotros le pedimos a los pacientes y le exigimos para que esto ande bien es que esto rápidamente tiene que salir de la cama. Esta es una cirugía que no requiere reposo o que pide que no haya reposo. Reposo en el sentido de estar acostado en una cama, en el fondo. Entonces rápidamente al paciente le pedimos que se levante, que camine, que suba escalera y que una vez que se va para la casa al 6º o 7º día comience rápidamente un programa rápido de volver a caminar, a moverse para volver a tener una vida normal. Y es una de las cosas que yo quería que quedaran claras aquí en el fondo. Muchas veces tenemos la idea de que cuando alguien se opera el corazón, como que la vida se la acabó, como que ya llegó una etapa terminal de la vida. Todo lo contrario. Es todo lo contrario. La gente se opera y nosotros los operamos para que vuelvan a ser productivos, para que vuelvan a hacer lo que hacían antes. Si andaban a caballo antes, que anden a caballo. Esa es la idea, si cazaban. Que sea un renacer. Exactamente. Mira, estamos viendo algunas imágenes
estábamos viendo por ejemplo, ahí estamos hablando, ¿cierto?, del estilo... Prevención. Sí, de una nutrición sana. Sí. Ahí estamos el tema del cigarrillo, ¿verdad? Sí. ¿Qué es, doctor, una aneurisma? ¿Qué es un aneurisma? Un aneurisma es cuando normalmente la arteria aorta, que es la arteria que está luego del corazón, que es la que distribuye la sangre, se dilata y se hace más grande de lo que debe hacer. El peligro de un aneurisma es que eventualmente se puede romper. Si el aneurisma se rompe, el paciente se muere. ¿Qué cirugía entonces se podrían utilizar para este tipo de problemas? ¿Las mismas que hablábamos en un principio? No, la cirugía del aneurisma es diferente. La cirugía del aneurisma lo que pretende es cambiar la aorta, el segmento de aorta que está comprometido, que está dilatado, por un tubo, normalmente un tubo que comprende, se llama Dacron, que es una especie de plástico, con el cual se cambia la aorta ascendente. Eso es cuando la aorta está cerca del corazón. Cuando la aorta está lejos del corazón, lo que se puede hacer es insertar stents también, ahora más grandes, que lo que hacen es evitar de que esta aorta siga creciendo y evitar de que la aorta se rompa y el paciente se muera. ¿Qué tecnología debería tener cualquier clínica para poder realizar de mejor manera todo este tipo de intervenciones? La tecnología que se necesita para hacer cirugía cardíaca es bastante conocida y bastante estándar. Básicamente lo que se necesita es una máquina de circulación extracorpórea, ya que es una máquina que es harto cara, pero que lo que hace es que durante la operación el cirujano cardíaco tiene que detener el corazón y los pulmones. ¿Ya? Y durante ese rato, que dura entre 1 hora o 2 horas, esta máquina hace de corazón y pulmón. Esta máquina es manejada por un enfermero perfusionista que tiene en sus manos durante todo este rato la vida del paciente, y a través de esta máquina lo que hace entonces es hacer la función de corazón y la función de pulmón. Tan importante como el equipamiento es tener un grupo humano calificado, ¿Quiénes preparado. son los especialistas que están encargados de todos estos trabajos? Hay que dividirlo por partes. En la cirugía misma tenemos cirujanos, un grupo de cirujanos, anestesistas, perfusionistas, arsenaleros, enfermeros. Pero la cirugía cardíaca no termina con el último punto que uno pone en la piel. Cuando la cirugía cardíaca continúa en la unidad coronaria o en la UCI, donde el paciente hace su postoperatorio, y después en la sala. Entonces necesita o en la pieza. Entonces necesita un grupo humano en todos estos niveles muy bien preparado. Y una de las gracias de Clínica Bio Bio es que tiene efectivamente un grupo humano que en todas estas etapas tiene una experiencia muy grande. Estamos justamente en el mes de corazón, ¿verdad? Se hacen distintas actividades, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles son los principales objetivos de hacer estos encuentros? En general, lo que se pretende en el mes del corazón es prevenir, ¿ya? Es prevenir la aparición de la enfermedad, ¿ya? Pero si hemos fallado en prevenir, el segundo objetivo es detectar, porque muchas veces la enfermedad coronaria cursa en forma silente, y el primer evento es la muerte súbita, ¿ya? Entonces lo que se pretende en el mes del corazón es educar para que la gente no se enferme y detectarse que la gente ya está enferma. Porque si uno lo detecta precozmente, aunque el paciente sea asintomático, es decir, no presente síntomas, puede intervenir. Pero si uno tiene una persona que dice, mire, en realidad yo me siento bien en la vida, eso no significa que no tenga enfermedad coronaria. La enfermedad coronaria puede estar ahí. Por supuesto. Y puede ser que un día trotando, caminando, corriendo al metro, jugando tenis, el paciente se desplome y muera. Y entonces lo que pretende este mes además es a aquella gente que tiene factores de riesgo, detectarle la enfermedad e intervenirla precozmente. ¿Cuáles son los exámenes que se realizan justamente para poder detectar estos problemas? Bueno, la enfermedad coronaria, el examen básico es un electrocardiograma, que muchas veces sale normal, lamentablemente. El siguiente test es un test de esfuerzo, donde el paciente se le sube arriba de una cinta sin fin, y se le va monitorizando para ver cómo se comporta eléctricamente el corazón durante el ejercicio. Y el tercer examen, que es el examen el que dice finalmente si tiene o no tiene enfermedad coronaria el paciente, es la coronariografía, en el cual un cardiólogo normalmente a través de una arteria del brazo inyecta un catéter y luego inyecta medio contraste en las arterias coronarias y es capaz de decirnos si es que tiene enfermedad coronaria o no. ¿Qué otras enfermedades asociadas podríamos tener a raíz de, por ejemplo, estos problemas cardiovasculares? La enfermedad coronaria no es una enfermedad en rigor del corazón, es una enfermedad de las arterias. Y como tal, si a alguien le afectan las arterias del corazón, perfectamente le podría afectar las arterias de las carótidas, ¿ya? Las que le llevan sangre al cerebro, las arterias renales, que le llevan sangre a los riñones, las arterias ilíacas, que le llevan sangre a las piernas. Entonces, esto puede ser una constelación de lugares donde afecta la enfermedad coronaria.
Por lo tanto, uno tiene que estar atento a que no se pase también simultáneamente una enfermedad carotidia o una enfermedad renal. Por supuesto. Entonces hay que buscar todo eso también. ¿Cada cuánto tiempo se hace necesario realizarnos estos diagnósticos, doctor? Es una pregunta difícil de hacer. Sí. En el fondo, en el paciente asintomático, en la persona asintomática, probablemente llegado a los 45, 50 años debería estar pensando en hacerse un chequeo. ¿Ya? Que finalmente puede ser que termine un test de esfuerzo. Y en ese test de esfuerzo hace el tamizaje si es que efectivamente este paciente vale la pena que vaya a una coronariografía, ¿ya? O que siga en control cada cierto tiempo. Ese control no lo hago yo, si lo hace el cardiólogo. Otro punto importante es que tenemos urgencia, ¿verdad? El servicio de urgencia, en el caso de que Sí. haya realmente un problema quizás mayor. Sí. Esto es de lunes a domingo, me imagino yo. 24 horas. 24 horas para que la gente entonces, en el caso de tener cualquier problema grave, puedan ir, ¿cierto? Y tratarse de la mejor manera. Así es. Doctor, bueno, un gusto que nos haya acompañado esta tarde Un gusto. para hablar, yo creo que de un tema bien importante. Es muy necesario, ¿cierto?, poder resolver ciertas dudas al respecto. Así que muchísimas gracias a ustedes y muchísimas gracias a la clínica, como siempre, por hacerse cargo de este tan interesante espacio. Muchas gracias a ti. Estoy muy bien. Y a